Una de las mujeres dijo que con ayuda de este plan increíble, el mundo entero podría ser reiniciado. Luego señaló el monitor y mencionó que lo que más le gustaba era la parte sobre confiscar las propiedades de los residentes y usar los recursos resultantes. Recordó que hace 4 años abolieron todos los cajeros automáticos y los reemplazaron con criptomonedas, dado que todas las propiedades de la población están registradas en el Banco Mundial, lo cual les permitiría confiscar todo fácilmente. El hombre sentado frente a Clarice comentó que, si confiscaran y redistribuyeran el dinero, podrían resolver los problemas de inflación y reducir las diferencias entre los estatus sociales. Otros apoyaron el plan, argumentando que en el futuro podrían expandir las capacidades de los robots para descargar a las personas del trabajo rutinario. Uno de los hombres dijo que, en esta revolución industrial robótica, la sobrepoblación equivale a un veneno. Otro hombre señaló que, ya que nadie se oponía, solo quedaba establecer un número aceptable de víctimas. Clarice estaba ahí, incapaz de creer que realmente discutieran un plan tan inhumano. Todos comenzaron a proponer activamente sus propias ideas sobre cuántas personas y qué porcentaje de géneros debían conservar. Catarina intervino repentinamente, diciendo que anteriormente le había preguntado al presidente qué porcentaje de la población podrían eliminar en un año si movilizaban completamente al ejército. Aunque estaba bromeando en ese momento, al simular la situación, Catarina concluyó que podrían destruir aproximadamente al 86% de la población. Al escuchar sus palabras, Tom dedujo que el resultado sería solo 1.000 millones, lo cual le parecía aceptable. Los demás también estuvieron de acuerdo con esa cifra, y entonces Andrew propuso una votación formal. Clarice ya no pudo soportarlo y golpeó la mesa, atrayendo la atención. Les preguntó si habían olvidado cómo fue destruido el Tercer Imperio, recordándoles la idea loca de integración de razas que el tirano había intentado implementar. Esa masacre ni siquiera fue registrada en los libros de historia, con la sangre de más de 120 millones de personas inocentes derramada, lo cual resultó en una revuelta. Preguntó si realmente querían repetir algo así. La mujer, con lágrimas en los ojos, cuestionó si realmente valió la pena rechazar el Tercer Imperio, si ahora planeaban ejecutar una masacre 10 veces. Andrew la ignoró y continuó con la votación. Todos, excepto Clarice, levantaron la mano en apoyo de reducir la población a 1.000 millones. Tras anunciarse la decisión, se estableció que, después de la primera fase de Venus, deberían sobrevivir solo 1.000 millones. Clarice, incapaz de influir en nada ese día, reveló el plan a la prensa, pero no hubo ni una sola mención de Venus en los medios, y los científicos que compartían su opinión fueron brutalmente asesinados por el ejército. Ese día, el Instituto de Investigación se llenó de los cuerpos de jóvenes científicos. Solo Erika y su dueña, Clarice, lograron sobrevivir, aunque en condiciones graves. Clarice asumió que fue durante ese periodo que Erika la traicionó. Karina explicó que salvar la vida del expresidente de la comunidad médica fue una especie de seguro. En ese momento, los médicos estaban del lado del gobierno y también buscaban una cura, pero con pocas probabilidades de éxito. La chica admitió que Clarice era la persona más destacada entre los investigadores que no podían encontrar una sola pista para desarrollar una cura. Cuando supo que Clarice también estaba infectada, casi se rindió, pero tuvo suerte. Un zombi apareció repentinamente y logró conservar su cordura. Clarice preguntó hasta dónde llegaría la primera fase del proyecto Venus. Aunque era información confidencial, Catarina estaba dispuesta a compartirla como recompensa por encontrar una cura. Dijo que la tasa actual era del 84% de la población eliminada y que hasta ese momento el 52% ya había sido destruido. Catarina estaba segura de que si todo iba bien, solo el 16% permanecería sin infectar en menos de 5 meses. Luego la chica mencionó que la segunda fase vendría una vez que la medicina fuera distribuida a todo el mundo. Clarice, al comprender la gravedad de la situación, sacó una placa escondida en su bolsillo y se la mostró a Catarina. Dijo que, sin importar sus esfuerzos, un plan tan terrible no se llevaría a cabo. Explicó que tenía un disco duro que almacenaba todos los datos sobre la medicina y que solo existía una copia. En el siguiente instante, Clarice lo partió en dos. Catarina quedó horrorizada al darse cuenta de lo que acababa de hacer y gritó que estaba loca, que con su acción había condenado muchas vidas al capricho del destino. Clarice replicó que, debido a sus acciones, no tendrían más opción que detener las matanzas. Aseguró que, aunque no fuera ella, alguien en el vasto mundo sin duda encontraría una cura. Catarina la escuchó, conteniendo apenas sus emociones, mientras Clarice, consciente de que le quedaba poco tiempo, decidió darle un último consejo, que la humanidad no puede ser juzgada por su número. La morra solo frunció el ceño sin ocultar su molestia.
Luego se volteó diciendo que ya no necesitaba a él. Al regresar a la cabina, Katarina ordenó a los robots militares que se deshicieran de esa mujer. Al escuchar sus palabras, Sam levantó la cabeza y la miró sorprendido. Intentó decir algo para detener a Katarina, pero al darse cuenta de que no lograría nada así, intentó gritarle a Jane, aunque ella no reaccionó para nada a su voz. Entonces, Sam empezó a mover su cuerpo, activando el modo de recuperación automática de Jane, cuyo núcleo de energía ya estaba restaurado al 30%. Los robots ya se acercaban a Clarice, quien simplemente cerró los ojos, resignada a su destino. En el siguiente momento, la mujer escuchó un arma apuntándole, pero al no pasar nada durante varios segundos, abrió los ojos y miró al frente, sorprendida. El robot le dijo que no podía atacarla porque eso violaría la ley. Al oír esto, Katarina empezó a reírse bajito, pero un momento después se echó a reír a carcajadas sin detenerse. Girándose, la chica comentó que hacía unos momentos, Clarice se veía muy tierna con esa expresión en su cara. Luego dijo que todo estaba exactamente como lo había imaginado y señalando a Erika, mencionó que aunque no había recibido los datos de la medicina directamente, eso no significaba que había perdido. La chica explicó que todo ese tiempo Clarice había tenido un excelente robot a su lado. Después de sus palabras, Erika desconectó la parte de su dispositivo con la que se había comunicado la última vez con Jane y se la entregó a Katarina, quien comentó que copiar los datos en ese momento era más fácil que quitarle un dulce a un niño. Clarice se alarmó y le gritó a Erika que no lo hiciera, pues esa información no debía caer en manos del gobierno. En ese mismo instante, un dolor agudo la atravesó. El siguiente ataque significaba que el efecto de la medicina inyectada había terminado, y la enfermedad comenzó a propagarse con más fuerza. La mujer se encogió en el suelo, con el dolor recorriendo todo su cuerpo. Al ver esto, Katarina asumió que el virus estaba empezando a apoderarse de su mente. Sonriendo, la chica comentó que muy pronto Clarice evolucionaría en un monstruo, pero dado que había avanzado un gran paso en la creación de una vacuna, la mujer no debía arrepentirse. Erika, emocionada, corrió hacia Clarice y sentándose a su lado, le preguntó cómo se sentía. Volteándose, Erika le pidió a Katarina que cumpliera su promesa y mantuviera su palabra, recordándole que le había prometido que, si la misión se completaba con éxito, salvaría la vida de Clarice. Protegiendo a su dueña, Erika dijo que pronto se convertiría en un zombie y que ya no podría revelar ningún secreto. Erika le rogó a Katarina que cumpliera su promesa. Al ver esta escena, la chica recordó el pasado. Hace un año, ese mismo robot también le había suplicado que salvara a Clarice. Chasqueando los dedos, Katarina respondió que ella nunca olvida sus promesas. Después de una pausa, Katarina dijo que, a diferencia de los robots, la gente sabe mentir. Erika miró sorprendida a la chica frente a ella. En el siguiente instante, varios disparos atravesaron su cuerpo, y cuando los robots militares dejaron de disparar, Erika colapsó al suelo. Clarice, tirada en el suelo, observaba horrorizada, gritando su nombre. La mujer intentó arrastrarse hacia Erika con todas sus fuerzas. Katarina frunció el ceño y dijo que era la primera vez que la insultaban de esa manera. Nunca antes un simple robot había intentado hacer un trato con ella, pero esa no era la única razón de su enojo. Katarina estaba bien consciente de que Erika había intentado arruinar su plan cuando trató de deshacerse de Sam. La chica dijo que no podía perdonarle ese error. Ansiosa, Clarice intentó llamar a Erika, quien giró la cabeza y le pidió disculpas a la mujer, admitiendo que incluso cuando se dio cuenta de que la promesa de Katarina era una mentira, Erika continuó interfiriendo en la investigación de Clarice. Erika confesó que cambió los datos originales cuando realizó experimentos virtuales y también intentó eliminar a Sam, pero, aferrándose a la mínima posibilidad de que Katarina cumpliera su promesa, le dio los datos porque Erika priorizó salvar la vida de su dueña sobre la de toda la humanidad. Declaró que ya no era digna de ser llamada un Metroid. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Clarice. Casi en silencio, susurró con solo sus labios que Erika no tenía la culpa. Cerrando los ojos, dijo que nunca la culpó por lo que sucedió. Cuando la mujer volvió a abrir los ojos un par de segundos después, sus órbitas estaban completamente negras, lo que significaba que el virus había ganado. Un robot militar cercano analizó el estado de Clarissa y al determinar que ya no era humana, los robots le apuntaron con sus armas. Al perder su esencia humana, ya no infringían la ley y podían ejecutar la orden previa. Uno de los robots militares se dio la vuelta al escuchar un ruido detrás de ellos. Un instante después, Jane le dio un puñetazo en la cabeza, lanzándolo varios metros hacia atrás. Katarina observaba, sin entender qué estaba pasando. Jane informó que su recuperación automática estaba al 48% y que segundos después el porcentaje aumentó, fortaleciendo las áreas dañadas de su cuerpo.
Estaba decidida a recuperar los datos de investigación de Clarissa. Katarina comprendió lo que ocurría, ya que el disparo desde Marte la había impactado de lleno. Kevin también se preguntaba cómo el robot dañado aún podía moverse. Le pidió a uno de sus subordinados que escaneara a Jane, quien informó que ella había dejado de funcionar completamente. Sin embargo, no pudo darle una explicación razonable. Mirando la pantalla, Greg recordó la vez que él mismo peleó con ese robot. Después del ataque fatal, pensó que Jane ya no era una amenaza, pero de repente se recuperó y se volvió más fuerte. Greg comentó que este robot casero escondía muchos secretos. Kevin ordenó enviar refuerzos de robots militares. Mientras tanto, Jane ya corría hacia un robot militar. Le dio una patada en el torso, atravesándolo por completo, y luego le sujetó la cabeza, estampándolo contra el suelo. Al mismo tiempo, decenas de robots militares se desplegaron desde la nave. Al notar esto, Jane alzó la mirada, observando lo que sucedía. Unos segundos después, los robots aterrizaron con un estruendo, formándose frente a Jane. Tras un autodiagnóstico, descubrió que la integridad de su cuerpo era solo del 40%. Su objetivo era acercarse al comandante Katarina, recuperar los datos de una medicina que podría curar el virus y luego escapar. Se propuso destruir los obstáculos en forma de robots militares. Los robots levantaron sus armas y comenzaron a dispararle, pero Jane esquivaba las balas con agilidad, moviéndose a gran velocidad. Al acercarse a uno de los robots, le cortó el torso en dos. Luego empujó a otro con una patada en el estómago. Clarice y Sam miraban asombrados, y él hacía todo lo posible por apoyar a Jane. La mujer logró conservar los restos de su mente y era consciente de la situación actual. Jane luchaba desesperadamente contra los robots militares, tratando de abrirse camino hacia Katarina. Kevin, quien observaba, sentía una gran tensión. Se dio cuenta de que los robots militares comunes no bastaban para enfrentarse a Jane y preguntó si podían atacarla desde el aire, pero le informaron que no era posible en ese momento. Greg había estado observando cuidadosamente los movimientos de Jane todo el tiempo y, analizando la situación, comentó que ella estaba más débil que antes. En ese momento, Jane intentaba defenderse de los robots que la rodeaban. Greg explicó que sus movimientos no eran tan rápidos como la última vez y asumió que aún no se había recuperado completamente del disparo en Marte. De repente, uno de los robots militares la agarró del brazo y en el siguiente instante, Jane perdió esa extremidad. Frunció el ceño, consciente de que perder un brazo en ese momento podría empeorar la situación. Pero, a pesar de ello, continuó atacando a sus oponentes con la mano que le quedaba. Los robots militares volvieron a levantar sus armas y la apuntaron nuevamente. Esta vez, Jane no pudo escapar del fuego. El sistema le advirtió que su núcleo de energía estaba dañado y que con cada segundo la integridad de su cuerpo disminuía rápidamente. Un momento después, el sensor de visión de Jane también se dañó y el proceso de autorreparación se detuvo a la fuerza. Con dificultad, Jane logró captar el sonido de pasos que se acercaban antes de desmayarse. Alcanzó a ver la silueta de Katarina deteniéndose frente a ella, complacida con lo que veía. Le asombraba que Jane hubiera luchado tanto solo para igualarse a un humano. Levantando lentamente la mano, Jane murmuró que su objetivo se acercaba, intentando alcanzar a Katarina, pero cayó antes de lograrlo. Katarina la miró con indiferencia y admitió que Jane había logrado sorprenderla, ya que tenía la capacidad de autorrepararse, una habilidad que solo poseían los supersoldados. Luego, se giró y ordenó a los robots militares llevarse a Jane, planeando enviarla a Andrew de la Casa de Asia para su análisis. Le intrigaba saber quién había creado ese modelo. En ese momento, Sam saltó de su asiento y corrió hacia Jane. Se acercó en segundos, con la intención de atacarla por detrás, pero Katarina, al percibir la amenaza, giró en su dirección y esquivó su ataque. El puño de Sam golpeó el suelo. Le sorprendió que él hubiera decidido atacarla, ya que el chico, quien había logrado retener su mente tras la infección, le resultaba tan interesante como el propio robot. Al instante, dio una señal a los robots militares y declaró que sería mejor capturarlo ella misma. Sacando su espada, comentó que no necesitaba dejar intactos los brazos y las piernas de Sam para completar esta tarea. Sam se lanzó contra ella, y Katarina apuntó la hoja de su espada hacia él. Sin embargo, un par de momentos después, el chico se quedó paralizado en sorpresa, sin alcanzar a Katarina. En el último momento, Clarice se interpuso, recibiendo el golpe por él. Katarina no tuvo tiempo de detenerse, y la espada atravesó a la mujer que había aparecido de repente. Clarice apretó los dientes por el dolor de la herida y gritó que el dolor era equivalente a la muerte. Katarina quedó sorprendida al ver que Clarice aún podía hablar. De repente, Clarice se acercó a Katarina y le dijo que debería sentir el dolor adecuadamente.
En el siguiente instante le mordió la mejilla, arrancándole un trozo de piel. Katarina retrocedió bruscamente y su gorra cayó al suelo. Cuando Clarice miró nuevamente el rostro de Katarina, sus ojos se abrieron en sorpresa. Katarina, al ver la expresión asombrada de Clarice, preguntó si acaso a los zombies no les gustaba la carne artificial de una muñeca mecánica. Luego, Katarina explicó que la muñeca estaba sincronizada con ondas cerebrales y diseñada para proteger a personas importantes. Katarina explicó que la inteligencia artificial no tiene conciencia y que la muñeca solo lee las ondas cerebrales de su dueña, siendo controlada exclusivamente por ellas. Aclaró que su propia posición era demasiado alta como para involucrarse en la lucha directa contra las criaturas contaminadas. De repente, la conciencia de Clarice se desvaneció y la mujer, exhausta, se desplomó. En ese mismo instante, la muñeca transmitió los datos recogidos a la verdadera Katarina. Guardando la espada, Katarina notó a un joven precavido que recogía su gorra del suelo. Mirando a Sam, Katarina le preguntó por qué no atacaba y sonriendo, insinuó que él sabía que un ataque sería en vano. Luego, se dio la vuelta y se dirigió de regreso a la cabina, declarando que la misión estaba concluida y ordenando a los robots militares que capturaran a Sam y a Jane. Siguiendo sus órdenes, uno de los robots apresó a Sam, quien intentaba escapar desesperadamente, mientras que otro capturaba a Jane, que seguía inconsciente. El tercer robot apuntó su arma hacia Clarice, quien yacía en un charco de sangre, con la intención de acabar con ella por completo. Erika, quien aún conservaba su conciencia, intentó gritarle a su ama. Sam también vio la amenaza y luchó para liberarse del robot y acudir en su ayuda. De repente, Jane abrió los ojos, pero el sistema le notificó que no podía moverse, ya que su integridad estaba al 2% y necesitaba 28 horas y 30 minutos para recuperarse por completo. Sin embargo, en un instante, el programa de emergencia se activó y al escanear el área, detectó un robot humanoide a 25 metros de distancia. Analizando el estado de Erika, el sistema indicó que todos los requisitos estaban cumplidos y comenzó los preparativos para una transferencia. Pocos momentos después, el sistema cargó con éxito una actualización operativa en Erika, quien comenzó a recuperarse rápidamente. Cuando abrió los ojos, el robot que apuntaba a Clarice fue destruido al instante. Al oír los disparos, Katarina se giró para ver qué sucedía. Clarice había recuperado la conciencia y observaba en asombro. El sistema notificó que la actualización fue exitosa y desactivó el módulo médico, activando en su lugar las habilidades de combate de Erika. Kevin, al ver esto en la pantalla, estaba perplejo. Estaba seguro de que el robot médico había sido desactivado. Katarina compartía su desconcierto. Erika comenzó a limpiar las heridas de Clarice, quien, con dificultad, comentó que ese día ya había presenciado varios milagros. Erika, al ver el estado de su ama, comprendió que sus heridas internas eran graves y que las probabilidades de que Clarice sobreviviera eran casi nulas. Clarice extendió su mano y le dijo a Erika que debía escapar, al menos ella. Erika, sin aceptar la idea, devolvió su mano y le prometió que se encargaría de todo. Al observar el arma que Erika sostenía, Katarina se percató de que contenía un módulo de combate y ordenó a los robots militares que atacaran, pero Erika ya estaba lista. Al entrar en el rango de disparo, los robots abrieron fuego, pero Erika saltó fuera de la línea de fuego y los atacó desde el aire, destruyéndolos al instante. Liberó a Sam y luego a Jane al eliminar al robot que los retenía. Tras destruir a más enemigos, Erika aterrizó y miró a su alrededor. Kevin no lograba comprender cómo un robot médico común podía tener semejante poder de combate. Podía entender la fuerza de Jane, por ser un modelo modificado, pero Erika provenía de una serie de producción masiva, sin posibilidades de modificación. Mientras Erika avanzaba entre los robots, Katarina sospechaba que Jane estaba involucrada en esta transformación. Al abrirse paso entre los robots militares, Erika se acercó a Katarina apuntándole con su arma. Quiso decirle algo al robot que se acercaba, pero no tuvo tiempo. En el siguiente momento, Erika disparó a la muñeca en la cabeza. Con el corte tan brusco en la comunicación con la muñeca, Katarina sintió un poco de incomodidad. Kevin ordenó a todos que lanzaran un bombardeo aéreo. Ya tenían los datos sobre la cura en sus manos y ya no necesitaban andarse con cuidado. Una chica que se detuvo junto a él dijo que eso no era suficiente, pues ese robot médico estaba al mismo nivel que Jane o incluso era más fuerte. También señaló que Erika se especializaba en ataques de larga distancia y no sabían si los derribarían si atacaban indiscriminadamente. Katarina ordenó que su nave se elevara más alto. Su orden fue cumplida de inmediato y la nave comenzó a ganar altitud rápidamente. Erika observó esto de pie junto al cuerpo inmóvil de la muñeca comandante. Katarina comentó que todo su orgullo había sido destruido junto con la cabeza de la muñeca. Un tiempo después, le informaron que habían alcanzado la altitud necesaria
y que la recarga de Mars había comenzado. La capacidad instalada estaba al 76%, pero la chica respondió que ya no necesitaban regular la potencia como antes y ordenó aumentar la energía generada al máximo. Siguiendo su orden, comenzaron los preparativos de Mars. Erika permaneció en el mismo lugar, escaneando la nave distante y notando una acumulación anormal de energía en ella. Después de hacer algunos cálculos, Erika entendió que no podría repeler el ataque en el modo normal, así que activó un modo alternativo. Los subordinados informaron a su capitán que la recarga de Mars se había completado y que faltaban 10 segundos para su activación. Kevin notó algo extraño. La pantalla mostraba claramente cómo la mano del robot médico comenzaba a brillar, y en cierto momento el miembro brillante se desintegró en pequeñas partes. Cuando la chica dijo que la reestructuración de su cuerpo había finalizado, una arma apareció en lugar de su mano. Todos observaban la transformación con desconcierto. Uno de los subordinados analizó los cambios y reportó que el brazo se había rediseñado como un cañón. Greg y Kevin se quedaron congelados de sorpresa al oír que Erika estaba preparando un disparo, pero Katarina respondió que no importaba, porque ni un supersoldado podría resistir a Mars a máxima potencia. Solo faltaba un 1% para que estuviera completamente cargado. Un momento después, Mars disparó. Erika se quedó quieta, esperando el momento adecuado. La carga de energía se acercaba al robot médico a gran velocidad. Al alcanzar una distancia suficiente, Erika activó el cañón. Todos en la nave de guerra observaban atentos lo que sucedía en la pantalla, esperando la explosión. Pero incluso después de 10 segundos del disparo, no pasó nada. Erika comenzó a absorber la energía del disparo con su cañón. Carl notó que algo no cuadraba. Katarina se quedó congelada de sorpresa al escuchar que la cantidad de energía generada por Mars estaba disminuyendo poco a poco. Tras analizar cuidadosamente los datos, Carl informó que Erika estaba absorbiendo esa energía y que el cañón no era para disparar en realidad. Resultó ser un arma de tipo reflectante. Mientras tanto, Erika absorbía cada vez más energía. Al darse cuenta de la situación, Katarina dijo que debían abandonar la nave inmediatamente usando las cápsulas de escape. En cuestión de segundos, Erika absorbió toda la energía del disparo y luego activó una imagen reflejo y apuntó el cañón hacia la nave enemiga. Un rayo de energía atravesó la nave y un momento después se escuchó una poderosa explosión en el cielo, destruyendo la nave y haciendo que los restos ardientes cayeran en todas direcciones. El escuadrón de Katarina logró abandonar la nave con éxito. Kevin, sentado junto a ella, le comentó que, gracias a su rápida decisión de evacuar, habían podido salir de la zona afectada sin ninguna baja. Sin embargo, era evidente que la chica estaba muy nerviosa. Katarina preguntó qué había pasado con los datos recibidos de Clarice. Kevin dudó y después de una larga pausa respondió que estaban almacenados en el servidor de la nave destruida. Frustrada, ella se mordió el labio hasta hacerlo sangrar, dándose cuenta de que habían perdido información muy valiosa. En su enojo, golpeó el reposabrazos de la silla y luego dijo que debían dirigirse a la sede de la empresa Casa de Oz. Kevin, sorprendido, le preguntó si no debían primero regresar a su base para informar sobre la situación actual. Katarina respondió que aún así visitarían primero la casa de Asie. Necesitaba descubrir qué estaba mal con esos robots. Estaba convencida de que si Andrew tomaba el asunto en sus manos, encontraría la respuesta sobre esos robots. Le intrigaba especialmente el ingeniero que había creado a Jane. Una vez que la nave enemiga fue destruida, Erika desactivó el cañón y devolvió su SEA a su estado original. Luego, corrió hacia Clarice. Al acercarse, tomó a la mujer en sus brazos y le prometió que la curaría, pero Clarice le extendió la mano y le aseguró que estaba bien. Clarice le dijo que ya debería haberlo comprendido. Debido a la herida que recibió, incluso con la regeneración que proporcionaba el virus, no sobreviviría. Erika intentó argumentar, pero Clarice la interrumpió, pidiendo ser puesta de nuevo en el suelo. Al no obtener respuesta, Clarice dijo que quería contarle su historia, pues era su última voluntad. Después de 26 horas, Jane se recuperó y abrió los ojos, mirando el techo y dándose cuenta de que estaba en la casa de Clarice. Recordando las circunstancias en las que se desmayó, comenzó a preocuparse por Sam. Ni siquiera tuvo tiempo de levantarse cuando un chico alegre se lanzó a abrazarla. Jane, quien había despertado, le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que estaba bien. Más tarde salieron de la casa juntos. Una vez afuera, Jane se quedó congelada de sorpresa. Vio a Erika restaurada, con un ramo de flores silvestres en sus manos. Erika, sorprendida al darse vuelta, le preguntó a Jane si ya se había recuperado. Ella le indicó que solo lo había hecho a medias, pero que era suficiente para funcionar normalmente. De repente, Jane notó algo que llenó su mirada de tristeza.
Una cruz de madera estaba instalada a unos metros, marcando el lugar de descanso de Clarice. Todos se acercaron y Erika se arrodilló para colocar las flores recogidas sobre la tumba. Jane se disculpó, diciendo que si no hubieran venido aquí, esto no habría sucedido, pero Erika la interrumpió con firmeza, explicándole que, aunque no hubieran venido, nada habría cambiado. Por otro lado, gracias a ellos, Clarice logró hacer el descubrimiento en el que había trabajado durante tanto tiempo. Erika sonrió, recordando lo feliz que había estado su dueña en los últimos días. Después de una larga pausa, dijo que para Clarice su visita fue como una bendición. Jane miró a Erika con tristeza y luego le preguntó qué planeaba hacer después. Tras responderle, Erika recordó el contenido del 7º artículo de la ley sobre la muerte del propietario. Jane recordó el día que marcó el fin de su vida anterior. Muchos robots dejaron de funcionar tras la muerte de su amo, y le entristecía pensar que Erika también tendría que cesar su existencia. Erika, por su parte, guardó silencio, recordando los últimos momentos de Clarice. Su dueña le preguntó si recordaba las palabras de Jane en el primer día, que lo mejor que uno podía hacer era no rendirse, sino mantener la esperanza y avanzar. Clarice le pidió a Erika que recordara algo importante y, tomándola de la mano, le dijo que la esperanza era algo que uno mismo podía crear con sus propias manos. Como su último deseo, Clarice le pidió que, junto a Sam y Jane, crearan su propia esperanza juntos. Saliendo de sus recuerdos, Erika explicó que esa cláusula de la ley podía ser ignorada si el propietario dejaba un último deseo. Al levantarse, dijo que su disco de memoria contenía los datos médicos que Clarice había dejado atrás. Jane y Sam la miraron con sorpresa. Con una sonrisa, Erika les pidió que la acompañaran por un tiempo. Jane aceptó encantada y sonriendo, tomó su mano y sugirió que todos viajaran juntos. Esa noche, Katarina finalmente llegó a la oficina principal de la casa de la IA. Mostró grabaciones de las peleas entre Jane y Erika. Un hombre al otro lado de la pantalla observaba cuidadosamente cada acción de estos robots. Minutos después, dio su veredicto, sugiriendo que parecía ser algún tipo de virus informático. Tras presionar un control remoto, Andrew apagó la televisión. Katarina, sorprendida, le preguntó qué significaba eso. Él respondió que, para confirmar sus sospechas, debía analizar a esos robots más detenidamente. Andrew sugirió que una versión modificada del sistema operativo instalado en el robot doméstico había tomado el control del sistema del robot médico, reescribiéndolo como propio. Dijo que, hasta que la situación se estabilizara, no había forma de restaurar sus sistemas operativos y que existía la posibilidad de que Jane tuviera un fragmento oculto en su código que podría activarse bajo ciertas circunstancias. Katarina lo detuvo, preguntando qué significaba eso. Ella creía que, por mucho que se modificara el sistema operativo, al final solo era un problema de software común. Cuando le preguntó si una transformación de ese tipo era posible solo con un cambio en el sistema, Andrew respondió que sí, era posible. Katarina se quedó congelada, intentando entender la situación. Preguntó cómo era posible. Exhalando profundamente, Andrew le dijo que, siendo comandante en jefe, debía saberlo, pero que no tenía derecho a divulgar esa información. Mirándola seriamente, explicó que esta información estaba marcada como alto secreto por el presidente. Luego, comenzó a contarle que todos los robots, desde los domésticos y médicos hasta los supersoldados, eran humanoides y compartían características técnicas idénticas. Katarina se mostró sorprendida al escuchar eso y objetó, diciendo que no podía ser cierto. Andrew le explicó que, cuando anunciaron sus productos, el lema principal era que no necesitaban carga. Afirmaban que los robots podían funcionar todo un día dependiendo solo de energía solar. Andrew admitió que la realidad era muy distinta. Un panel solar convencional no podría generar energía tan eficientemente. Katarina comprendió que no se trataba de baterías comunes, sino de algo a un nivel completamente diferente. Andrew le reveló que el núcleo de energía de los robots era algo que podía generar y mantener energía indefinidamente. Para ser más precisos, estaba basado en una fuente de energía infinita. Katarina quedó asombrada por tal descubrimiento y comentó que algo así no podría existir ni siquiera en teoría. Andrew asintió, diciendo que esto ignoraba completamente la primera ley de la termodinámica. Continuando su historia, explicó que esta fuente de energía podía producir una cantidad aterradora de energía, imposible de medir, por lo que controlaban su potencia en cada robot mediante el sistema operativo instalado. Al notar la mirada perpleja de Katarina, le explicó que las restricciones en el núcleo podían levantarse mediante cambios en el sistema operativo, y por eso era posible que ocurrieran transformaciones como las de Jane y Erika. Todo esto le parecía absurdo a Katarina, y preguntó por qué aún no habían anunciado un descubrimiento de tal magnitud.
Sin esperar una respuesta, formuló la siguiente pregunta sobre sus motivos y la razón por la cual este tipo de generador de energía solo se usaba en robots.